Yo creo que Venezuela no vive una democracia hoy. Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país. Rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros. Los acontecimientos más importantes del momento. Noticias internacionales de hoy. Estas son las noticias de Venezuela, Ecuador, Colombia y Estados Unidos en el día de hoy. Mucha atención, Guillermo Lasso revitaliza a Juan Guaidó y rechaza a Nicolás Maduro, lo cual es algo muy importante porque ayuda al proceso de recuperación de la libertad y de la democracia para Venezuela. Algún periodista me dijo, ¿y usted va a invitar a la transmisión de mando a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Y yo creo que con esta respuesta respondo también su pregunta. Yo invitaré a Juan Guaidó. Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni nos vamos a quedar callados. Venezuela tiene voz clara, voz fuerte, voz valiente. Y nada ni nadie nos va a callar. El objetivo aquí, señoras y señores, es bastante claro, el cual es de una vez por todas terminar de sacar a la tiranía autócrata de Nicolás Maduro del poder que tanto daño le ha hecho a la ciudadanía venezolana, al pueblo, a la economía de Venezuela, a todos los derechos, a la vida misma. Pero también se constituye un peligro terrible para el continente en general. Ya estamos viendo surgir maduristas peruanos, como es el caso de Pedro Castillo, que por supuesto nos preocupan a toda la región. Las características que significa el chavismo, madurismo, castrismo, evismo, kirchnerismo, sandinismo y que ahora podría caer en Perú y bueno, ojalá que no. Tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo. Pero ahora Guillermo Lasso, el actual presidente electo de Ecuador, revitaliza este anhelo de los ciudadanos venezolanos porque una de las cosas importantes a tener en cuenta es que Guaidó estará invitado en su toma de posesión y bueno, estarán invitados Arce y Alberto Fernández, pero probablemente ni vayan porque Lasso es claramente un liberal hecho y derecho ante cualquier expresión de izquierda como lo son Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández en la Argentina. Los presidentes Alberto Fernández y Arce de Bolivia son dos gobiernos reconocidos por el gobierno del Ecuador. Por lo tanto, los invitaría a ellos dos. Y en el caso de Venezuela, invitaría a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela reconocido por el Ecuador. Así que de manera muy adecuada estará Guaidó presente. Por supuesto, el proceso de recuperación de la libertad y democracia para Venezuela no es algo fácil, no es algo que va a venir de la noche a la mañana, es algo que va a tardar su proceso. Pero el que esté aquí un presidente abiertamente contundente en el respaldo de Guaidó y en el rechazo total a la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro es algo realmente muy bueno. Pero más allá de declaraciones tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Apoyará por supuesto las gestiones también de Iván Duque y también apoyará en el proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos en Ecuador, de los cuales hay más de 500,000. El objetivo es ayudar a todas estas personas que la han pasado muy mal y sobre todo en este tiempo de pandemia lo han pasado realmente muy mal, así que él va a contribuir mucho para que de alguna manera se pueda recuperar esta situación. Mi gobierno, la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador. Así que bueno, amigas y amigos, un presidente que desde Ecuador apoye contundentemente la lucha por la libertad de la democracia para Venezuela es algo que realmente vitaliza mucho no solamente a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítimamente electa en el año 2015, sino a todos los ciudadanos venezolanos porque la situación de Venezuela durante el año 2020 y parte de este 2021 dejó de estar en el ámbito internacional porque vino la pandemia y porque al igual que Venezuela, ahora muchos países en el mundo están viviendo crisis de salud y crisis económicas y evidentemente la situación ha pasado a un segundo plano. Pero señoras y señores, nada ha cambiado en Venezuela. La situación sigue siendo igual. La situación sigue igual de complicada, de carente, de transgresora de los derechos. Los derechos humanos en Venezuela se han visto aún más transgredidos durante todo este tiempo de pandemia y no solamente por el hecho de las cuarentenas obligatorias y nada más, sino además porque se siguió sancionando a la prensa, a los líderes sociales, a los jóvenes, a los partidos políticos. Todo aquel que vaya a apure y se ponga del lado del enemigo no va a ser tratado con ninguna diferencia de un enemigo.
Es que, amigas y amigos, así funciona ese gobierno totalitario, es que así funciona y nada más. Afortunadamente el gobierno de los Estados Unidos no ha cambiado nada en su política y va a profundizar muchas más sanciones. Pero damas y caballeros, esto siempre lo hemos dicho, que la sanción definitiva es tomar acción. Recientemente fue nombrada como miembro de la diplomacia antidrogas de Estados Unidos una persona que fue expulsada por Maduro, así que pronto vamos a estar viendo cosas interesantes que se hagan contra ese gobierno autoritario. Pero volvemos a reiterar, la única forma de sacar a Maduro es a la fuerza, de otra forma no va a ser posible. Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y por su régimen, y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y de Europa, y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva. Por su parte, la oposición venezolana le agradeció a Guillermo Lasso por querer regularizar a los migrantes en Ecuador. Julio Borges, representante en el exterior de Juan Guaidó, dijo que es una gran noticia, dado que son cerca de 400,000 los que viven en ese país tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición venezolana agradeció recientemente al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, por su intención de ampliar la regularización de los migrantes del país caribeño en la nación andina, donde residen unos 400,000, como ya lo habíamos dicho, de los más de 1,7 millones que han pasado por ese territorio desde 2016. Es una gran noticia que el presidente electo Guillermo Lasso anuncie que adelantará la regularización de los venezolanos que residen en Ecuador. Son cerca de 400,000 los que viven en ese país tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo dijo el opositor Julio Borges, representante en el exterior de Juan Guaidó. Además, remarcó su agradecimiento y puso a disposición el programa por el que la oposición promueve la regularización de venezolanos en el extranjero y que ofrece servicio de asistencia a sus migrantes para avanzar en la integración, protección y regularización de todos nuestros migrantes venezolanos. Así lo indicó. Guillermo Lasso anunció recientemente su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana a su país, porque, según dijo, hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero. Escuchemos. No podemos ser tan incoherentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Además, continuó diciendo, las políticas migratorias tienen doble vía: defender a los ecuatorianos en países como Estados Unidos, en Europa, España, Italia, pero a la vez también actuar humanitariamente con los venezolanos que han llegado a Ecuador. Así lo dijo en un encuentro con medios extranjeros tras su victoria ante el correísta Andrés Araúz. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es de doble vía, no de una sola vía. Dijo, no podemos ser tan incoherentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en Ecuador. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es doble vía y en el caso de los venezolanos trabajaremos de cerca con las Naciones Unidas. Apuntó al hablar de un encuentro internacional en junio en el que hará sus planteamientos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis. Para nosotros se trata, sí, en la mayor parte de las personas venezolanas que están saliendo de su país, sí las vemos como personas refugiadas. ¿Por qué? Porque principalmente han sido forzados a salir de su país y su vida, su seguridad o su libertad correría en peligro si tuvieran que regresar mañana. Es decir, no pueden volver a su país. Este reciclaje mediático, ACNUR, vuelve a su rol de instrumentalizar la migración venezolana. Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto, en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos. Estas son las noticias del día último minuto. Muchísima atención porque el gobierno totalitario de Nicolás Maduro enviará 1,000 milicianos a la frontera con Colombia y han anunciado que es la guerra de todo el pueblo. Nicolás Maduro habló tras el anuncio de Manuel Bernal Martínez, mayor general de la Milicia Nacional al servicio del chavismo, quien aseguró que será la fuerza humanitaria de protección a las comunidades. Así como le están escuchando, damas y caballeros, un grupo de 1,000 combatientes de la Milicia Nacional, una unidad de civiles afectos al chavismo, uniformados y armados, se desplazará al estado fronterizo de Apure, donde el pasado 21 de marzo estallaron combates con una banda de disidentes de las FARC, así lo informaron recientemente fuentes castrenses. El anuncio lo hizo el comandante de la Milicia Nacional, mayor general Manuel Bernal Martínez, quien explicó que será una fuerza miliciana humanitaria y de protección a las comunidades de la región y estará coordinada por el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Explicó además que los 1,000 combatientes son voluntarios y han sido formados en 22 unidades y estarán bajo el mando de un general de división, 2 generales de brigada de la milicia y 4 oficiales superiores
superiores. En el año 2020 hubo una reforma de las Fuerzas Armadas promovida por la polémica y hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente, que asumió de facto las funciones del Parlamento en ese momento con mayoría opositora. Dicha reforma incluyó a la Milicia Nacional como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 15 años después de haber sido conformada como fuerza complementaria de civiles armados cuyos miembros son afectos al chavismo. La milicia en esta nueva forma adquiere atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia, en tanto que tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación, por lo que varios expertos y militares retirados consideran que sus miembros actúan como espías del gobierno totalitario donde están desplegados. Tras el anuncio del comandante de la milicia, el mandatario autócrata Nicolás Maduro explicó que la orden en Apure es la guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y de la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y personas malhechoras que vienen de Colombia. Al respecto, subrayó que debe haber contra esas bandas una guerra de todo el pueblo en unión cívico-militar policial. Además, aseguró que el modelo desarrollado durante los combates en Apure sirve como enseñanza para defender el territorio ante grupos armados por el Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno colombiano, que considera que están detrás de esos ataques. El pasado 21 de marzo, como sabemos, comenzaron estos enfrentamientos entre militares de la FAM y miembros de un grupo comandado por Gentil Duarte. En los enfrentamientos han fallecido 8 militares y 9 personas malhechoras, mientras que unos 6.000 habitantes de la zona han tenido que desplazarse al vecino departamento colombiano de Arauca. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, les invitamos a que nos den un like y compartan esta información con sus familiares y amigos. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean notificados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.